8:12 de la mañana, continuamos con más de Entre Noticias. Vamos a hablar en este bloque sobre el paludismo, o mejor conocida también como la malaria, cómo prevenirla, cómo se contagia esta enfermedad, cómo debe tratarse esta enfermedad. Continúan con nosotros en el estudio el doctor Alejandro Rizquez, él es médico pediatra y epidemiólogo, y también Javier Damas, quien también es epidemiólogo. Pues vamos a entrar de lleno con el tema del paludismo, qué es, cómo se contagia. Bueno, el paludismo es una enfermedad infecciosa que se transmite, es una enfermedad parasitaria, se transmite a través del mosquito, que es un vector, es el principal vector. Hay algunos países donde el mono se comporta como un vector, pero están simplemente en Asia y para Venezuela no representa ningún problema. El mosquito lo que hace es transmitir el parásito a diferentes géneros y especies de parásitos, principalmente donde se enfocan las intervenciones y son los que principalmente presentan clínica y son los que se reportan y son los casos que principalmente vemos, son las infecciones por Plasmodium vivax y por Plasmodium falciparum. Estas infecciones pueden ocurrir individualmente, puedes tener solo infección por Plasmodium vivax o por falciparum, pero también puedes tener ambas infecciones. Puedes ser infectado por ambos parásitos. La que más se llega a complicar es la infección por Plasmodium falciparum, es la que presenta mayor mortalidad y es la que también complica un poco el diagnóstico y es hacia donde también se enfocan las intervenciones a tratar de aplacar lo que es la epidemia de malaria. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que presenta la persona al ser contagiada de paludismo? Bueno, con malaria digamos que es un poco un reto porque los síntomas al principio suelen ser muy inespecíficos. Se puede comportar como cualquier enfermedad viral aguda. Al principio pueden ser simplemente fiebres, dolores musculares, cefaleas, y depende cuando se va agravando la infección. Podemos ver otros síntomas mucho más severos, podemos ver malaria cerebral, entonces esto complica mucho el diagnóstico. Eh, entonces el diagnóstico no solo se puede hacer en base a los síntomas, sino que se tienen que tomar en cuenta otros factores como los factores epidemiológicos, que es identificar en qué población o en qué zona viene esta persona que presenta los síntomas, porque la malaria depende mucho de las condiciones climáticas. En Venezuela tenemos principalmente tres focos, que está el foco meridional, que es principalmente el estado Amazonas, y Bolívar. Tenemos el foco nororiental, donde está el estado Sucre como el principal protagonista, y también tenemos el foco occidental. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que presenta estos síntomas, siempre es muy importante preguntar de dónde viene y qué tipo de contactos tuvo. Por eso malaria es parte de las principales enfermedades que se cubren dentro de las enfermedades del viajero, no solo para un país como Venezuela, donde la enfermedad es endémica, sino para otros países en caso de que alguna persona decida viajar a, a Venezuela. Entonces, aparte de la clínica, tenemos este diagnóstico epidemiológico, hacerle estas preguntas claves a la persona para identificar contactos, y el diagnóstico lo completamos es a través de test específicos, de pruebas específicas. La prueba principal es la prueba por microscopía, que es básicamente ver el parásito en un microscopio. Es un poco complicada porque requieres a un personal que esté entrenado. Entonces, en los lugares donde principalmente se presenta malaria, no solo en Venezuela, sino en el mundo, son lugares donde el acceso a salud es muy bajo. Entonces, tener personal médico entrenado para hacer este tipo de diagnóstico es muy complicado. Por eso muchísimas organizaciones y la OMS empezaron a dar mucho financiamiento a la creación de pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas hacen que con un personal con mínimo entrenamiento, simplemente un médico general o una enfermera que esté en esta zona, con una pequeña muestra de sangre pueda diagnosticar la enfermedad de que esta persona efectivamente tiene malaria y también qué especie infectó a esta persona, porque el tratamiento cambia. Entonces, cuando vemos la foto global de malaria, de cómo atacarla, de cómo tratar de evitar más infecciones por malaria, ya les comenté lo de que se transmite a través de un mosquito, por lo tanto, controlar el vector es muy importante. Luego tenemos el diagnóstico, que tenemos que complementarlo con estas pruebas para poder hacer el tratamiento específico. Sin embargo, los índices de personas contagiadas pues va en crecimiento en nuestro país. Esto se debe también a que falta de fumigación en estas zonas. Sí, digamos que es una situación un poco lamentable porque Venezuela tiene como una relación un poco romántica con la malaria. Quizás nosotros no tenemos una mortalidad y un número de casos tan altos como hay en África subsahariana, que representa el 90% de los casos y la mortalidad a nivel mundial. Pero en Venezuela en algún momento representó un gran problema de salud pública y Venezuela fue uno de los primeros países en eliminar y en erradicar la malaria.
Ya para 1955, de la mano del doctor Gabaldón, en Venezuela se están manejando menos de un caso por cada 100.000 personas en riesgo. Ni siquiera estoy hablando de población general, simplemente de personas que viven en estas zonas de riesgo. Esto era para 1955. Las cifras variaron en los años 90 y a principio de la década de entre 2000 y 2010, empezamos a manejar aproximadamente unos 20.000 casos. Los últimos datos oficiales que se tienen, que es el boletín epidemiológico número 52, que fue el último que se dio a conocer de manera oficial por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, reportó 240.000 casos a nivel nacional. Estos casos principalmente se concentran en el estado Bolívar y en el estado Amazonas. Diferentes organizaciones que han estado analizando estos datos y haciendo proyecciones, estas proyecciones se hacen en base al número de contagiados, de infectados que tuviste el año pasado y también en base a los que empiezas a presentar este año y a cómo ha reaccionado el sistema de salud. Si ves que la tendencia se mantiene y que el sistema de salud no ha reaccionado para aplacar la infección, las proyecciones es que vayan a aumentar los casos. En este caso, algunas organizaciones dicen que podríamos esperar unos 500.000 casos de malaria este año en el país. El diagnóstico temprano, doctor, puede ayudar a disminuir estos factores de riesgo que suele presentarse en esta Sí, enfermedad. el diagnóstico temprano obviamente es clave. Entre más temprano, y yo creo que sucede con cualquier enfermedad, entre más rápido la ataques, mejores resultados vas a tener. Con malaria quizás el reto está un poco en la prevención, en el control del vector, porque requiere tanto de jornadas de fumigación como contiene el uso de mosquiteros, que quizás es una de las intervenciones más comunes, porque donde se presenta malaria, principalmente en nuestro país, Bolívar y Amazonas, son zonas indígenas. Entonces, digamos que es muy difícil llevar el acceso a hacer campañas de fumigación, porque también, digamos, pueden en algunos casos tener un impacto global, ambiental, perdón, pero eso ha ido disminuido. Y bueno, por suerte los indígenas en Venezuela digamos que han recibido las intervenciones de mosquitero muy bien, porque el uso de mosquiteros ha tenido problemas en algunos países, por lo menos en África. Uno de los casos que pasó es que la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates invirtieron mucho dinero en el uso de mosquiteros y para ellos malaria no era un problema, pero no tan grande como alimentarse, entonces utilizaban estos mosquiteros como redes. En Venezuela quizás la educación con las poblaciones indígenas ha sido mejor y ellos sí se han adaptado muy bien al uso de mosquiteros. De presentarse posibles complicaciones en cuanto a esta enfermedad, ¿cuáles serían y qué factores de riesgo suelen tener estas personas que sufren de paludismo? Bueno, los factores de riesgo obviamente están relacionados con el índice de mosquitos que puedas tener en la zona. Si vives en una zona que tiene un alto índice de mosquitos, obviamente estás en mayor riesgo. Otra de las cosas que pueda aumentar la infección o que pueda presentar que sea muy grave tiene que ver también con, digamos, poblaciones especiales, si le podemos dar un nombre. En Venezuela por lo menos tenemos el problema del arco minero, donde están concentrados una gran cantidad de casos, que estos casos no están estancados, no es que estos casos simplemente están en el arco minero y simplemente estos casos se quedan ahí, sino que estas son personas que interactúan con el resto de la población, porque son padres y madres que están trabajando ahí y luego tienen que mudarse a otras poblaciones para llevar el dinero, para llevar la comida. Esto hace de que si ellos tienen el parásito, lo están portando y el mosquito te pica y se lo puede empezar a transmitir dentro de esta misma zona. En el caso de que se presenten casos muy graves, los casos graves se presentan principalmente en niños menores de 5 años, es donde también vemos muchísima mortalidad. La malaria es muy importante desde el punto de vista de intervenciones. En 1990, como parte de los objetivos del milenio, la OMS y la Organización de las Naciones Unidas lo coloca en la meta número 6, que es disminuir el caso de malaria a la mitad para el año 2000, y luego esa meta se llevó al 2015, y en parte es por el gran impacto económico que lleva. Si te afecta principalmente o la mortalidad mayor la vas a ver en una manera más grande dentro de los niños de 5 años, es algo que puede representar una tragedia para un país, porque esa es la inversión que tú estás haciendo. Tú inviertes en niños porque estos niños eventualmente van a crecer, van a producir dentro de tu país. En el caso de que se presenten infecciones graves, obviamente hay que ir al médico. Por eso el problema de acceso a salud representa un problema, porque si estás en una población indígena muy alejado del acceso en salud, los tiempos, el tiempo es oro, y el tiempo puede ser muy clave en esto, porque si se te complica puedes tener, por ejemplo, en el caso de que tengas una malaria cerebral,
el tiempo que puede transcurrir entre que llevan tu caso en alguna población indígena que esté muy distante hasta Puerto Ayacucho, hasta Ciudad Bolívar, alguna ciudad central donde te puedan atender, puede ser muy grande y esto puede terminar en una fatalidad. No, hay dos cosas que ha mencionado Damas que creo que es muy importante. Es primero que esto estaba restringido a zonas endémicas tradicionales, que era el estado Bolívar y el estado Amazonas. Luego se había convertido el estado Sucre en otro estado importante de transmisión. Pero ahorita con este tema del arco minero, con el desplazamiento intenso de personas que hacen minería ilegal o legal y se mueven en todo el país, ya se han anidado diferentes focos y tenemos inclusive hasta en el estado Miranda. Tenemos inclusive en el estado Zulia un desarrollo de casos de malaria muy importante. Así que yo creo que estamos retrocediendo de manera muy importante. Fíjate que en las metas del milenio hablaban de bajar los datos a 10.000 casos o 5.000 casos como máximo. Y estamos hablando ahorita que estamos pasando, según nos informa las proyecciones que el doctor Damas nos presentó el día de hoy, estamos hablando de 500.000 de personas. O sea, realmente se nos escapó de las manos. El tema del paludismo, el tema del control de los vectores, que es el de los mosquitos, se ha convertido en un tema que requiere la mayor atención del Estado, que el ministerio debe realmente realizar un trabajo intersectorial donde los educadores, los maestros, las academias, la Alianza para la Salud, todas esas organizaciones que hemos venido trabajando como sociedades científicas, pediatría, infectología, salud pública, deben ser llamadas a trabajar en conjunto. Esto es un problema de todos los venezolanos y el gobierno lamentablemente ha dejado que esto se escape de las manos y realmente son unas cifras que nunca se deberían justificar. La Organización Mundial de la Salud ya no calcula ese número de muertos, sino ellos hablan de que se ha triplicado o cuadriplicado el número de fallecidos, o sea que los datos inclusive están siendo cuestionados a nivel internacional. La invitación es una vez más, a través de la Alianza para la Salud, a través de toda la sociedad científica, de que nos unamos las academias, los pediatras, que somos defensores de los niños, ese binomio madre e hijo que es tan importante. Las embarazadas, se le olvidó mencionar al profesor, las embarazadas es un tema fundamental. Ya sabemos que ha ocurrido inclusive casos sospechosos de muertes por malaria por embarazadas. Entonces, creemos que esto es una buena oportunidad, como siempre, llamar pues, a que realmente se haga un esfuerzo nacional por tratar de disminuir un tema tan importante como el paludismo e inclusive que se una ahorita al sarampión. Pues ya tenemos algunos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, las personas que han ido utilizando nuestra etiqueta del día de hoy. N Vacunas, Ritmo Saludable, dice, buen día, como siempre, excelente programa, full sintonía desde Santa Lucía, Estado Miranda. En otro tuit comenta, le escribe el licenciado José Gregorio Hernández, se necesita reforzar el plan de fumigación y erradicación de larvas con Abate. Las comunidades deben colaborar en limpieza de malezas en sus viviendas y eliminación. Este es una recomendación que él hace y ustedes la secundan. Sí, no, por supuesto que la comunidad tiene que estar involucrada. Sin la gente no ocurre nada, pero el Estado debe proveer los recursos. La fumigación depende de que tú cuentes con los insumos básicos, que es el insecticida, la educación, la instrucción, la inspectoría sanitaria, la vigilancia epidemiológica. Yo creo que si es cierto, las comunidades, yo creo que no es solamente que deben participar, sino que están obligadas a participar, todos. Los comunicadores sociales, todos tenemos obligación en participar, pero el Estado debe proveer los recursos mínimos para que la gente pueda actuar. No puedes actuar si no cuentas con mosquiteros, si no cuentas con repelentes, si no cuentas con los medicamentos y mínimos insumos para poder hacer el diagnóstico en los ambulatorios en las zonas endémicas. Entonces, por eso es que es este llamado insistente, amistoso, venezolanista, de que realmente nos ocupemos de los grandes problemas como son las enfermedades transmitidas por vectores, por los mosquitos, el anófeles, el patas blancas, el Aedes albopictus, que casi nunca hablamos de él, y las enfermedades transmitidas o contagiosas que pueden ser eliminadas a través de las jornadas de vacunación, bien implementadas con insumos, con recursos en todo el sistema de salud y por supuesto dentro de las comunidades. Otro comentario que nos llegan es de Luis Márquez. Buen día, ya la malaria en el estado Bolívar no está erradicada en áreas indígenas, no está radicada en áreas indígenas, sino en la propia ciudad Guayana y Monagas. Sí, eso es lo que estábamos conversando y que también hizo hincapié el doctor Rizquez. Tú puedes ser de una zona endémica, pero el vector lo puedes tener en otros lugares. Entonces, si tú llevas la infección a estos lugares, porque como dijimos, esta población no está estancada, no es que se queda simplemente en poblaciones indígenas o que simplemente se queda. Vivimos
es 2017, estamos en una sociedad sumamente globalizada, todo el mundo viaja, tanto dentro de un país como fuera de un país. Así que esto hace que la malaria se empiece a expandir por el resto del país y también fuera. Muchísimos países fronterizos, Brasil y Colombia, ya han levantado alertas sobre la malaria porque como hay mucho desplazamiento de personas entre Venezuela y estos países, tienen miedo de que haya repuntes de casos de malaria. Entonces, lo que dice esta persona es verdad, ya no está restringido a las zonas indígenas porque bueno, hay mayor movilidad. Entonces, la infección se puede expandir hacia otros lugares, incluso para dar una foto global, uno de los retos que hay a nivel mundial es que con el cambio climático, algunas zonas en las cuales antes la malaria no era transmisible se pueda convertir en lugares donde se pueda haber transmisión de malaria de nuevo. ¿Cómo sería esa forma de contagio de una persona a otra, ya que habla de la movilización internacional en este caso? No, básicamente tú tienes el parásito, te llevas el parásito, te pica el mosquito, toma el parásito y se lo lleva a otra persona. Básicamente, hay otros tipos de transmisión, como lo mencionó el doctor Rizquez, como está la transmisión vertical, que es que la madre le puede pasar al hijo la malaria. Han habido algunos casos en Venezuela confirmados, sobre todo en los hospitales de referencia nacional, porque son diagnósticos muy complicados y el manejo es un poco más complicado. Entonces, pero a términos generales, eso es lo que sucede. Tú llevas el parásito y el mosquito se encarga de... Otro de nuestras personas que están sintonizando esta hora entre noticias, Vladimir Maldonado, dice: buenos días, tengo 60 años, nunca me ha dado sarampión ni lechina, ¿qué hacer si me ataca este virus? En este caso para el doctor Rizquez la pregunta. Bueno, interesante, porque realmente, tradicionalmente hablamos de que las personas que tienen más de 50, 55 años ya sufrimos el sarampión, porque vivimos en una época donde las coberturas vacunales no estaban implantadas, es decir, que la gente no se vacunó, y como una enfermedad altísimamente contagiosa, especialmente en los más pequeños, asumimos que se vacunó, que esa persona ya sufrió la enfermedad. Nos preocupamos más que todo ahorita, por ejemplo, en esta zona de brote, de epidemia que tenemos en el estado Bolívar, que lo fundamental es que toda persona que no pueda demostrar antes de los 40 años que fue vacunada, debe demostrarse vacunada. Yo creo que eso es una obligación. Y todo niño menor de 10 años debe recibir al menos 2 dosis confirmadas en su tarjeta de vacunación. Por eso cuando me hablabas antes de los colegios, no puedo dejar de hablar de las maestras, de los profesores, de las unidades educativas. Creo que eso es elemental, que todo colegio exija en su niño revisar la tarjeta de vacunación y asegurarse de que el niño haya recibido todas las vacunas que el esquema nacional obliga, que en este momento, en tiempos de difteria y en tiempos de amenaza de sarampión, debemos todos los niños garantizar que estén vacunados para evitar la enfermedad. La enfermedad, una vez que la persona ha sido vacunada, la probabilidad de sufrir la enfermedad es muy, muy remota, realmente es muy remota, así que siéntase tranquilo y seguro que cuando usted ha recibido al menos 2 dosis de vacuna contra el sarampión, usted va a estar bien protegido. Doctor, pues parte de sus recomendaciones finales entonces para cerrar este segmento de entrevista. Bueno, en cuanto a malaria, es una enfermedad que tiene muchísimo tiempo que es un problema de salud pública. Yo creo que nos tenemos que enfocar en garantizar el control del vector a través de mosquiteros, a través de fumigaciones. Tenemos que garantizar de que haya un diagnóstico apropiado porque las pruebas no están llegando a todos los lugares donde tienen que llegar y tú tienes que confirmar el diagnóstico porque sobre todo en las etapas iniciales es muy inespecífica la clínica, los síntomas que presenta este paciente y garantizar tratamiento. Si nosotros logramos controlar el vector, garantizar que haya diagnóstico, sobre todo en las zonas de difícil acceso y que haya tratamiento, vamos a poder regresar a ese 1955 en términos de malaria en el cual pudimos controlar la enfermedad. Bien, agradecemos a los doctores Alejandro Rizquez y Javier Damas, médicos epidemiólogos, por habernos acompañado la mañana de hoy. Ya ellos daban un preámbulo sobre lo que es tener un control del esquema de vacunación, pero vamos a ampliar esta información al regreso de la pausa con el doctor José Levi. Él es pediatra y con él vamos a hablar sobre el tema de las vacunas y esas vacunas necesarias en los niños y también en los adultos que hay que tener en consideración, vacunarlos, que es importante. Agradecemos que nos hayan acompañado la mañana de hoy. Sigan interactuando con nosotros con nuestra etiqueta EN Vacunas. Ya venimos con más. Gracias por aquí.